¿Alguna vez te pasó de conocer a alguien y que esa persona de repente empezó a ocupar muchísimo espacio en tu cabeza? Pensás en ella cuando te despertás, empezás a revisar el celular esperando un mensaje, escuchás una canción y automáticamente te acordás de esa persona. Un mensaje de 2 palabras puede cambiarte completamente el humor y quizás hasta empezar a hacer cosas que normalmente no harías. Entonces aparece una pregunta bastante interesante. ¿Nos enamoramos con el corazón o con el cerebro? Porque cuando hablamos de enamoramiento solemos hablar de mariposas en el estómago, de palpitaciones, deseos, nervios, euforia. Pero detrás de toda esta experiencia hay un conjunto de procesos neurobiológicos y psicológicos bastante complejos. Hoy vamos a meternos justamente ahí. ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Esto es El Arte de Hablar, un podcast entre sesiones. Primero vayamos a qué entendemos por enamorarnos. Antes de hablar de neurotransmisores, hay algo muchísimo más importante y es que amor y enamoramiento no son necesariamente lo mismo. La investigadora Ellen Fisher habla de que una de las autoras más conocidas del estudio científico del amor romántico propone distinguir diferentes sistemas relacionados con la experiencia amorosa. Por un lado está el deseo, por otro lado la atracción romántica intensa, que es lo que solemos asociar con estar enamorados, y finalmente aparece el apego, que está relacionado con el vínculo y la permanencia. Esto es interesante porque podemos sentir deseos sin estar enamorados. Podemos sentir apego por alguien sin experimentar la intensidad del enamoramiento inicial. Y podemos estar profundamente enamorados de alguien sin que necesariamente exista una relación estable. Entonces, cuando decimos me enamoré, en realidad estamos hablando de una experiencia psicológica en la que participan varios sistemas diferentes. Fisher y sus colaboradores incluso plantearon que el amor romántico puede entenderse como un sistema motivacional más que simplemente como una emoción. Los estudios de neuroimagen encontraron actividad en circuitos dopaminérgicos relacionados con la recompensa y la motivación. Y esto nos lleva directamente a uno de los grandes protagonistas de esta historia, la dopamina. Qué mencionada que es la dopamina en el tema del amor, ¿no? Cuando nos enamoramos, una de las cosas que ocurre es una fuerte participación del sistema de recompensas. Y acá aparece justamente la famosa dopamina. Y ojo con algo. Decir la dopamina es la hormona del placer es una simplificación bastante grande. La estamos definiendo muchísimo y la estamos limitando. Sí. Ya que la dopamina está muy relacionada con motivación, aprendizaje, recompensa, anticipación y búsqueda. Y eso también va a explicar algo muy característico del enamoramiento, que no es solamente disfrutamos de la persona, queremos volver a encontrarla. De cualquier forma, queremos verla, queremos hablarle, recibir un mensaje, saber qué está haciendo o estar cerca simplemente. Sí, tal cual. Verla. Con verla sos feliz. Los estudios de Fisher y otros investigadores encontraron actividad en regiones como el área mental ventral y el núcleo caudado. Me mataste. Estructuras relacionadas con los circuitos de recompensa y motivación. Quedémonos con esa parte. Estructuras relacionadas con el circuito de recompensa y motivación. Y acá podemos hacer una pregunta. ¿Por qué un simple mensaje puede producir tanta expectativa? Porque nuestro cerebro no solo responde a la recompensa, sino que también aprende a anticiparla. Entonces quizás todavía no recibiste el mensaje, pero ya estás esperando que llegue en algún momento. Y esa anticipación también forma parte de este circuito. Ahora nos preguntamos, ¿por qué miro el celular cada 5 minutos? Acá tenemos una situación extremadamente contemporánea que cuando estamos enamorados, una persona puede convertirse en un estímulo altamente relevante. Un nombre en una pantalla, una foto, una notificación, una canción, un perfume o un lugar. Cualquier cosa que esté asociada con esa persona puede activar recuerdos y expectativas. Y eso tiene que ver con algo fundamental. El cerebro aprende asociaciones. Entonces, si repetidamente una persona aparece acompañada de emociones positivas, atención, novedad, recompensa, determinados estímulos relacionados con ella pueden adquirir cada vez más importancia también. Pero psicológicamente todo esto tiene sentido. Estamos hablando de un sistema motivacional que dirige nuestra atención hacia un estímulo que se volvió especialmente significativo. Y ahí aparece otra cosa que se escucha mucho cuando hablamos de enamoramiento, que son las mariposas en el estómago. ¿Viste alguna vez los peques? Ajá. Los duendecitos, todos los dibujitos, que le dice
que él también sintió mariposas en el estómago y le dice, no, lo tuyo fueron 3 litros de mate frío. No. Puede ser, puede pasar, se puede confundir. Bueno, esto es porque enamorarse no ocurre solamente en el cerebro, sino que también tiene consecuencias en nuestro sistema nervioso autónomo. Por eso también podemos sentir taquicardia, sudoración, cambios de apetito, tensión, sensación de mariposas o dificultad para dormir y a su vez también un aumento de energía. Estamos todo el tiempo motivados. Uh-huh. Y hay una paradoja que es bastante interesante, que es que enamorarse puede sentirse muy parecido al estar estresado. ¿Qué comparaban, no? Dos cosas Sí. parecen tan antagónicas. Porque el organismo va a estar atravesando justamente esta activación Ajá. constante, todo el tiempo. Entonces, algunos estudios encontraron modificaciones en sistemas relacionados con el cortisol durante las primeras etapas del enamoramiento. Esa sensación de no sé qué me pasa, pero estoy muy nervioso o nerviosa, que no necesariamente es imaginaria. Tu cuerpo efectivamente está respondiendo a un estímulo. ¿Y por qué nos ponemos tan nerviosos entonces frente a una persona que nos gusta? Acá podemos conectar con algo muy cotidiano. ¿Por qué alguien puede hablar perfectamente con 20 personas, pero cuando aparece esa persona pasa una conversación tan rara de hola, hola, ¿todo bien? Sí. Yo también, fin de la capacidad lingüística. Yo me quedo congelada. Tipo, a mí es muy gracioso porque hay gente que si le gusta a la otra persona, viste que es re pispireta y re coqueta. No, yo me bloqueo. Uh-huh. Tipo, no te hablo. Sí. Vos me gustás y fija que yo no te hablo directamente. Es una cosa impresionante. Esto pasa porque la persona adquiere un valor emocional particular. Y cuando algo nos importa mucho, se activa mucho también nuestra fisiología. Ajá. Además, el enamoramiento involucra sistemas que están relacionados con la atención y la motivación, por lo que nuestra atención puede quedar particularmente orientada hacia esa persona. De repente registramos detalles que antes ni siquiera lo habíamos notado. Cómo se ríe, qué perfume usa, qué canción le gusta, qué palabras repite, cómo mira, cómo trata a los otros. El cerebro empieza a construir una representación extremadamente rica y minuciosa de esa persona. Uh-huh. Pero acá aparece algo que está un poco relacionado con esto y que es muy interesante, que es el tema de la idealización. Uh-huh. Porque cuando estamos enamorados no solamente vemos a la otra persona, sino que también interpretamos y muchas veces también idealizamos a esa persona. Un gesto puede adquirir un significado enorme. Me miró de determinada manera, se acordó de algo que le conté, me mandó esta canción y nuestro cerebro empieza a construir una historia. Y eso no significa que todo sea una ilusión, significa que el enamoramiento modifica la manera en la que procesamos la información social. La literatura sobre el amor romántico Qué tremenda muestra la literatura del amor romántico. participación de... Más si es escrito por mujeres. Tremendo. Estamos hablando de estudios. Bueno, perdón. Yo también pensé en la literatura, tipo se me vino, no sé, Orgullo y Sí, Prejuicio. sí. Sí. Pero la literatura científica sobre el amor romántico Aclaralo, por favor. muestra participación en sistemas vinculados no solamente con la recompensa, sino también con la cognición social, con la regulación emocional, los procesos de información sobre la otra persona. Y ahí aparece una pregunta que es buenísima, que es: ¿estamos viendo realmente a la persona o también estamos viendo lo que esperamos encontrar en esa persona? Uy, ahí aparece. Ahí está el conflicto después. Ahí se encuentra. Pero bueno, todos conocemos a alguien en etapa de enamoramiento que dice no veo sus defectos. Y esto nos lleva a una de las frases más clásicas: el amor es ciego. Y claramente no exactamente es ciego, pero sí existen investigaciones que encontraron cambios en la actividad de determinadas regiones cerebrales relacionadas con el juicio social y la evaluación. La experiencia del amor romántico puede favorecer una mirada más positiva y menos crítica hacia la persona amada. Esto tiene bastante sentido desde una perspectiva evolutiva. Si nuestro cerebro está fuertemente orientado hacia una persona, mantener el vínculo se convierte en algo motivacionalmente relevante. Entonces quizás no es literalmente que no vemos ningún defecto, a veces los vemos, pero nuestro cerebro le asigna otro peso. Uh-huh. Ya hablamos de la dopamina, Ajá. pero ahora también hay otro neurotransmisor que se suele escuchar bastante, que es la serotonina. Y acá hay un dato que suele aparecer muchísimo, que
la serotonina está asociada con el enamoramiento intenso y se han señalado similitudes entre determinados patrones y procesos relacionados con la obsesión. Esto podría ayudar a explicar por qué durante el enamoramiento podemos tener pensamientos repetitivos sobre una persona. Ese pensamiento de qué estará haciendo, por qué tardó tanto en responder, le gustó, no le gustó lo que le dije, y si le escribo, no, mejor no le escribo. Bueno, si le escribo, yo. Es como un debate interno constante, ¿viste? Ajá. Y acá hay que tener cuidado. No significa que estar enamorado sea tener alguna patología así, sino que la dopamina o la serotonina expliquen por sí solas las experiencias amorosas. Tampoco hay que pensar eso. La neurobiología del amor es muchísimo más compleja que una lista de neurotransmisores. Las revisiones actuales destacan la interacción entre múltiples sistemas y advierte que todavía hay cuestiones abiertas sobre cómo exactamente estas sustancias se traducen en conductas humanas muy complejas. Uh-huh. Y acá aparece también la oxitocina. Ya están todas. Sí, ya entraron todas. Bienvenidas, siéntense. Ajá. Si la dopamina tiene que ver mucho con la motivación y el deseo del acercamiento, la oxitocina aparece fuertemente relacionada con los procesos de vínculo y afiliación. Por eso muchas veces se la llama la hormona del amor, aunque nuevamente es una simplificación. La estamos definiendo y la estamos limitando muchísimo. La oxitocina participa en múltiples procesos sociales y puede aumentar la relevancia que le damos a determinados estímulos sociales, justamente. También interactúa con los sistemas de recompensa con los que interactúa la dopamina. Y esto resulta muy interesante porque nos permite pensar en el enamoramiento no necesariamente como algo que permanece como siempre de la misma forma en que surge, ¿no? El enamoramiento inicial, sino que puede ir transformándose, la intensidad va a disminuir, va a variar en determinados momentos, pero el vínculo se puede mantener, incluso puede profundizarse más porque se empieza a ver como más real a la persona, no tan la idealización que decíamos. Vayamos ahora a un tema que por ahí a todos nos pasó cuando empezamos una relación, que es del enamoramiento cuando pasamos al apego. El comienzo de una relación puede llegar a estar marcado por novedad, más deseo, más recompensa, más anticipación y activación. Pero con el tiempo suele adquirir mayor importancia otros procesos, la seguridad, la familiaridad, la confianza y el apego que tengamos con esa persona. Y esto no significa necesariamente que se terminó el amor porque ya no sentís mariposa todos los días. De hecho, muchos estudios de neuroimagen realizados por personas que llevaban más de 20 años juntos mostraron que al observar las imágenes de sus parejas todavía aparecía actividad en regiones relacionadas con recompensa y motivación, junto con regiones vinculadas más al apego. O sea que el amor a largo plazo no necesariamente elimina el sistema de recompensa, sino que puede transformarlo y convertirse o combinarse con sistemas de apego. Uh-huh. Entonces, ¿nos enamoramos de la persona o de lo que nuestro cerebro construye? Difícil lo que preguntaste. Qué interesante pregunta. Porque enamorarse no es solamente una reacción química, sino que también va a ser una interpretación. La persona que tenemos enfrente trae una historia, pero nosotros también tenemos la nuestra, tenemos experiencias anteriores, modelos de vinculación, expectativas, miedos, deseos y formas aprendidas de cómo nos relacionamos con otros. Entonces, dos personas pueden conocer exactamente al mismo individuo y experimentar completamente cosas diferentes. Porque el cerebro no solo percibe la información, sino que también la va a interpretar. Y esto nos permite a nosotros conectar con John Bowlby y la teoría del apego. Qué raro nosotros estar leyendo a este autor, ¿no? Las experiencias tempranas de vínculo, aunque ya lo explicamos muchas veces, este tema sí realmente lo necesita, contribuyen al desarrollo de modelos internos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Estos modelos pueden influir posteriormente en cómo interpretamos la cercanía, la disponibilidad, la seguridad dentro de las relaciones. Entonces, quizás enamorarnos también implica encontrarnos con algo de otro y algo de nuestra propia historia. Pero, ¿qué pasa cuando nos desenamoramos? Acá tenemos el lado menos romántico del asunto, la parte más triste, porque si enamorarse involucra sistemas de recompensa, motivación y apego, perder una relación también puede producir una respuesta muy intensa. Cuando se pierde una persona significativa, no desaparece automáticamente la representación que nuestro cerebro construyó de ella, a veces durante muchísimo tiempo,
Por eso podemos seguir pensando en alguien incluso cuando racionalmente sabemos que la relación terminó. El cerebro necesita tiempo para actualizar asociaciones, rutinas y expectativas. Ya no hay mensaje, ya no hay encuentro, ya no existe determinada rutina, pero el cerebro todavía espera. Y ahí aparece una experiencia muy conocida para quienes vivimos esto, que es extrañar. Y no simplemente es ser débil o no poder soltar, es también un proceso de adaptación. La investigación sobre apego muestra que la separación de vínculos significativos puede activar respuestas psicológicas y fisiológicas del estrés. Entonces, estuvimos mencionando muchos neurotransmisores y capaz ustedes se estén preguntando, ¿el amor es química? ¿Simplemente? Probablemente la mejor respuesta sea así, pero no solamente. Hay química, hay actividad cerebral, hay hormona, hay evolución, hay sistema de recompensa, también estamos viendo que hay apego, pero también hay mucho aprendizaje. Experiencias, cultura, lenguaje, historia personal, decisiones y vínculos que se ponen en juego en los vínculos que tenemos amorosos. Decir el amor es solamente dopamina y oxitocina sería muy reduccionista, tanto como decir que una canción es solamente una sucesión de frecuencias. La biología explica esta parte, pero no explica por completo la experiencia humana. Claro. Quizás por eso el enamoramiento resulta tan extraño, porque durante un tiempo una persona puede convertirse en uno de los estímulos más importantes de nuestro mundo y de nuestro cerebro. Y entonces su nombre llama nuestra atención, su voz activa recuerdos, su presencia modifica nuestro estado corporal, su ausencia puede llegar a generar malestar y una pequeña señal puede producir una enorme expectativa. Y quizás lo más fascinante sea que, aunque podamos estudiar las regiones cerebrales, se activan, qué neurotransmisores participan o qué sistemas están involucrados, todavía queda algo que no podemos reducir completamente a una imagen cerebral. Porque podemos saber qué ocurre en el cerebro cuando alguien se enamora, pero eso no responde del todo a la pregunta de por qué justamente esa persona. Y ahí quizás empieza la parte más misteriosa del amor, porque el cerebro puede explicar cómo nos enamoramos, pero todavía queda muchísimo por pensar sobre de quién nos enamoramos, por qué elegimos a alguien y qué hacemos después con ese vínculo. Freud tiene una explicación para esto. Uh-huh. Y quizás por eso seguimos enamorándonos, aunque sepamos perfectamente que puede dejarnos haciendo cosas bastante poco racionales, como mirar el celular por 15ª vez en 5 minutos. Pero bueno, la neurociencia tiene una explicación. Esto fue El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Nos encontramos en el próximo episodio.